Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, qué ganas tenía de sentarme un ratito con vosotras para contaros lo último, lo más fresco y, por qué no decirlo, lo más jugoso que está pasando ahora mismo en nuestras calles. Preparad el café o la infusión, porque lo que os traigo hoy es de esos temas que nos aceleran el corazón. ¿Habéis visto las noticias? ¿Habéis visto las fotos que circulan por ahí? Madre mía, si es que no se habla de otra cosa en las peluquerías ni en los mercados. Nuestro turco favorito, ese hombre que nos ha robado el sueño a más de una con su sonrisa y esa mirada que traspasa la pantalla, está aquí, pisando nuestro mismo suelo. Sí, mis cielos, hablo de Can Yaman, pero olvidad todo lo que sabéis hasta ahora, porque lo que está haciendo en España no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Seguro que alguna de vosotras está pensando, pero bueno, si ya vimos, El Turco, aquella serie histórica tan bonita. No, no, no. Parad el carro, porque aquí es donde viene la confusión y quiero aclararlo todo para que seáis las más informadas del grupo de amigas. A ver, que nos centremos. Can Yaman tiene ahora mismo 3 frentes abiertos y es normal hacerse un lío. Por un lado, tenemos a ese Balaban Aga de El Turco, que ya se estrenó en enero y que nos dejó a todas suspirando por los héroes de antaño. Por otro lado, está ese Sandokan salvaje que grabó en Italia, entre barcos y piratas. Pero lo de hoy, queridas, lo de hoy es harina de otro costal. Lo que está rodando ahora mismo, en este preciso instante mientras hablamos, es algo moderno, elegante y con una tensión que, dicen las malas lenguas, va a hacer saltar chispas en la televisión. La serie se llama El laberinto de las mariposas. Qué título tan poético, ¿verdad? Suena a romance delicado, pero no os dejéis engañar por el nombre, porque lo que hay detrás es pura adrenalina. Imaginaos a Can, pero no con armadura ni con chalecos de cuero abiertos, sino con trajes de corte impecable, moviéndose por las sombras de Madrid y Toledo como pez en el agua. Porque en esta historia, nuestro galán interpreta a un agente secreto. Sí, habéis oído bien, un espía de esos que tienen un historial intachable, un hombre de honor, hasta que le traicionan. ¡Ay, la traición! ¿Qué sería de una buena historia sin una puñalada por la espalda de quien menos te lo esperas? Cuentan por ahí, fuentes muy cercanas al set de rodaje, que la trama es de infarto. Resulta que su personaje, de la noche a la mañana, pasa a ser el hombre más buscado de toda España. Pobrecito mío, perseguido por todos, intentando limpiar su nombre mientras descubre que hay un plan para robar miles de millones de las arcas del Estado. ¿Os lo imagináis? Corriendo por esas calles empedradas que todas conocemos, mirando por encima del hombro, sin saber en quién confiar. Pero claro, como en toda buena historia que se precie, y esto es lo que más nos gusta a nosotras, en medio de todo ese caos, de esa huida desesperada, aparece el amor. Dicen que el romance en esta serie no es solo un adorno, sino que será su mayor debilidad o quizás, y solo quizás, su única salvación. Y hablando de rodajes, tengo que contaros algo que me ha partido el alma y a la vez me ha llenado de orgullo. El equipo de producción, que por cierto es Sequoia Studios, unos grandes de nuestra industria, ha estado estas últimas semanas entre Madrid y Toledo. Ya sabéis cómo es el invierno en Toledo, ese frío que se mete en los huesos y esa lluvia que no perdona. Pues bien, se han filtrado imágenes del rodaje en pleno febrero, y ahí estaba él, Can, bajo la lluvia, repitiendo tomas, profesional como la copa de un pino. Y lo más bonito de todo, había grupos de fans, mujeres valientes como vosotras, esperando horas bajo el agua solo para verlo un segundo. Dicen que él, con esa caballerosidad que le caracteriza, siempre intenta tener un gesto amable, aunque la seguridad sea extrema. Porque esa es otra, chicas, la seguridad en el set es digna de un jefe de Estado. Se nota que están cocinando algo grande y no quieren que se filtre ni un detalle del final. Pero esperad, que hay un detalle que me tiene fascinada y que demuestra lo mucho que este hombre respeta a nuestro país y a nosotras, su público. Esta serie, El laberinto de las mariposas, es su primera producción nativa aquí. ¿Qué significa eso? Que no hay doblajes raros,
no hay trucos. La serie se está grabando íntegramente en castellano. Me han chivado que Can lleva meses tomando clases intensivas de dicción y acento. Imaginaos el esfuerzo, queridas, aprender nuestro idioma con todos sus matices para poder transmitir emociones verdaderas sin que suene forzado. Eso es respeto por la profesión y cariño por España, ¿no os parece? Ya me lo imagino susurrando palabras de amor en nuestro idioma, ¡qué maravilla! Ahora bien, la pregunta del millón que todas me estáis haciendo mentalmente, ¿cuándo vamos a ver esto? ¿Dónde lo ponen? Bueno, paciencia, que lo bueno se hace esperar. Teniendo en cuenta que empezaron en Tenerife a finales de 2025 y que ahora siguen en la península, lo más probable es que tengamos que esperar hasta el último trimestre de 2026, o quizás principios de 2027, para ver el resultado final. Aún no se sabe seguro si la emitirá Antena 3, que ya sabéis que apuesta mucho por él, o si se irá directa a alguna plataforma gigante como Amazon Prime o Netflix. Pero sea donde sea, ahí estaremos nosotras, fieles, en primera fila. Es increíble pensar en la carrera de este chico. Fijaos que Ángela Obón y Daniel Corpas, los guionistas, han tejido esta historia a medida, sabiendo que Can tiene ese carisma que traspasa. No es solo una cara bonita, es un actor que está evolucionando, buscando retos, saliendo de su zona de confort para darnos algo diferente. Un thriller romántico, acción, suspense, es un cóctel perfecto para esas tardes de sofá y manta. Así que, mis amores, estad muy atentas. Si pasáis por el centro de Madrid o vais de excursión a Toledo, abrid bien los ojos. Quizás, al doblar una esquina, os encontréis con un rodaje y veáis a nuestro espía favorito en acción. Y si no, no os preocupéis, que yo estaré aquí, como siempre, con la lupa puesta para traeros cualquier novedad, cualquier cotilleo o cualquier imagen nueva que salga a la luz. Porque nosotras nos merecemos estas alegrías, ¿verdad? Nos merecemos soñar un poco con estas historias de pasión y peligro que nos sacan de la rutina. Mantened la ilusión, porque El laberinto de las mariposas promete ser el bombazo del próximo año y nosotras vamos a vivirlo minuto a minuto, juntas, como siempre. Cuidaos mucho, preciosas, y no dejéis que nadie os quite la sonrisa hoy. Y antes de irme, una última cosita, que ya sabéis que a mí me da la vida leeros. ¿Vosotras qué pensáis de este cambio tan radical? ¿Os apetece verle así, todo elegante y misterioso tipo James Bond, o echáis de menos la melena salvaje? Escribídmelo aquí abajo en los comentarios, que yo me siento con mi café y os leo a todas como si estuviéramos de charla en la mesa camilla. Un beso enorme. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.